by Cachicha. Señores, estamos de regreso, 7:45 de la mañana, aquí en Tu Mañana. Y es tiempo de escuchar el comentario de la cátedra. Víctor Villanueva. Si lo dejan. Bueno, si me dejan. Vaya a beber café. Yo lo traje aquí. Pues, haga un buche. A nadie hay que montarla con el desayuno. Señores. Tú supiste, yo me voy. Señores, miren, toda esta semana va a estar marcada por el tema del sometimiento del general Cáceres y la pastora a la acción de la justicia junto con otras personas de cara a lo que el Ministerio Público está señalando como malversación de fondos, desviación de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y entre otras figuras del derecho penal. Pero en esencia, eso tiene un escalafón como desde la óptica de lo que es la corrupción. Yo aplaudo toda iniciativa, sea quien sea. Aquí el erario tiene que respetarse. Aquí nosotros tenemos que tener o crear una cultura que supere esta subcultura desde que usted llega a una posición pública, creerse que usted tiene ahí la panacea para su vida, para los suyos y para los suyos. Nosotros tenemos que dimensionar cuál es la acepción de corrupción que tenemos que tener como sociedad. Esto se ha estudiado a escala global. La corrupción es un fenómeno inherente al individuo. Por eso entra en el umbral de lo social, a razón de lo que Augusto Comte nos señalaba, de que las prácticas inalienables en sociedad son matizadas de las expresiones mismas que esa sociedad asume como conducta. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en estas circunstancias como país? Nosotros tenemos una dimensión de la democracia que está aún muy inerte, es muy incipiente, y por eso tenemos que superar desde nuestras épocas del esplendor caudillístico como sucesión de un proceso de dictaduras. Ahora es que estamos nosotros asimilando cuál debe ser la práctica común cuando se está frente al orden público desde una instancia, desde un estamento del poder público de nuestro país. Ahora, cuando asimilamos el concepto de corrupción, hay que circunscribirse en distintas definiciones que tienen por ahí varios organismos regionales, ONG, conferencias internacionales, que entre todas se asemeja a lo que es un uso indebido del bien público para beneficio de los actores privados. Esto te dimensiona que para haber corrupción pública tiene que haber inexorablemente tiene que haber corrupción privada. Toda la vida lo he dicho. Cuando nosotros evaluamos cuál es el debate que se tiene sobre la corrupción en República Dominicana, es un debate cojo, porque nunca entra la dimensión privada de la corrupción que se tiene en este país. Corrupción es cualquier cosa que vaya en contra del orden preestablecido, ya sea en normativas o ya sea sobre la deontología. Ahora, ¿cómo perseguir esto si como país todavía no entendemos cuáles son los efectos correctos de aplicación de la norma para combatir o prevenir las prácticas de corrupción? Pero ¿cuál es también el umbral de dolor que podemos satisfacer de cara a lo que son lo que es la dimensión ética del comportamiento del individuo, indistintamente sea en el sector público o en el sector privado? Porque a usted, cuando le da un carguito, usted sabe cuál es la principal o la primera el primer motor que le empuja a hacer lo indebido. Hasta la familia. No seas tonto tú. Fulano estuvo ahí, ya tiene su casa.
fulano estuvo ahí y ya tiene su finca, fulano estuvo ahí y ya tiene su empresa. Es decir, la misma familia lo pone a usted a pensar en lo que usted no está pensando. Pero también, cuando usted está en una fila y se roba la fila y se mete adelante, cuando usted está en una esquina y se lleva un semáforo en rojo, cuando usted no respeta lo que está vendiendo y esa persona que por el teléfono le llama al colmado y le pide una libra de carne y usted le manda 3/4 de libra, usted también es corrupto. La corrupción es transversal a cualquier nivel de participación del individuo en sociedad. Por eso no la tipifico ni pública ni privada. Es el hombre en la acción en la sociedad. Esto es eminentemente filosófico. Ahora, en el pragmatismo como tal, nosotros estamos frente a un país cuyo día a día de esta nación está supeditada al poder fáctico de distintos sectores, de gente que el denominador común de la colectividad ni siquiera sabe quiénes son o conocen sus apellidos. Y cuando un político asume una posición pública, está inminentemente supeditado a los lineamientos que le tracen esos que le financiaron su campaña o su partido o su organización. Entonces, este ente privado se ve claramente tendenciado a llevar al favoritismo a ese actor de lo público. Entonces, para aquí tener un debate correcto sobre lo que es la corrupción, no es por un tema de indicadores, no es por un tema de índice de percepción, no es un tema de posicionamiento en el nivel de corrupción de nuestro país. Ojalá están nosotros con los 88 puntos de aceptación de buenas prácticas públicas y privadas que tiene Nueva Zelanda, Dinamarca, los países nórdicos. No. En América Latina, el primer país en el índice de desarrollo, en el índice de percepción de corrupción es Chile, que está en el lugar número 25. Empate con Estados Unidos. Pero República Dominicana está en la cola, en el lugar número 137 actualmente. Entonces, para nosotros llegar a ese nivel, tenemos que primero definir cómo es que vamos a aplicar la norma, pero para todos. Cuando usted ve países como España, que tienen ahí los últimos escándalos de corrupción en España, salvo los señalados al PP, son escándalos señalados al sector privado, específicamente a la banca, donde se desvela cómo el sector bancario corrompió a media clase política de España. El que quiera tener referencia, que vea el caso de Bankia y lo que usaron ahí y cómo lo usaron utilizando tarjetas de créditos. Pero para nosotros entrar a ese nivel, tenemos que superar muchas barreras de un status quo que no permite que eso se haga. Porque para nosotros utilizar un medio de comunicación y empujar un hecho real noticioso que desvele un elemento de corrupción del sector privado, primero hay que ver si ese sector privado es accionista de ese medio. Y si a usted lo van a dejar opinar y usted tendrá eco. Entonces el otro nivel, la incapacidad en educación que tenemos en colectividad. Porque entonces el que se la juega para denunciar algo, entonces no tiene eco social, se queda como una golondrina solita, sin poder hacer el verano y sin el auxilio del mismo Juan Salvador Gaviota.
Entonces, ese es señalado. Porque hay que tener bastante valor para usted tener la información correcta de un hecho incorrecto y salirlo a denunciar. Porque el sistema lo que hace es que te expulsa, te excomulga, y usted se queda sin la venia de lo que impone la decisión, pero entonces te quedas solo por la ingratitud de los que no son ni siquiera educados. Entonces, cuando nos dimensionamos sobre el concepto corrupción, nuestra sociedad, todos nosotros, tenemos que vincularnos sobre el umbral de cuál es el modelo de sociedad que necesitamos, cuál es el modelo de sociedad que nos merecemos. Por eso me voy a la metodología, porque tenemos que orientar el debate en el orden correcto. Las conclusiones no pueden ir antes que el planteamiento. Tenemos que plantearnos qué es lo que necesitamos y queremos, lo que merecemos para nuestros hijos mañana. Porque en el orden actual, esto será hechos noticiosos por siempre. Siempre vamos a tener el mismo nivel de indignación. Siempre vamos a ver las mismas prácticas. Que solo los que pasan por el sector público son los malos. Que esos que llegaron en chancleta, que tienen jipetas, y ahora esos son los señalados. Pero yo siempre me circunscribo a la concepción propia de las teorías, en donde sin corruptor no hay corrupto. Y en el origen propio etimológico de la palabra, desde la acepción del sustantivo de corrupción y el origen del verbo que implica corrompere, sin corruptor no hay corrupto. Tu mañana. By Cachicha.